Bueno, en esta ocasión vamos a resolver una ecuación, la que se nos plantea ahí, empleando el método de disección. Con este ejemplo, con este ejercicio, vamos a entender algunas cuestiones importantes también para aplicación del método, ¿no? En este caso tenemos una ecuación que implica funciones trigonométricas, tanto seno como cosecante, de x y que analíticamente no sería fácil poderla resolver si no es que incluso no existiera alguna solución analítica, ¿no? Entonces, por lo tanto, para no complicarnos con la solución, empleando todo lo que es la teoría de la trigonometría, ¿no? Empleando las funciones trigonométricas, las identidades, etcétera, etcétera, vamos a resolverlo por el método de bisección. Para esto vamos a empezar aplicándolo sin analizar nada previo a esta ecuación, sino simplemente pues aplicando lo que hemos aprendido acerca del método, ¿no? ¿Qué es esto? Pues primer paso, seleccionar un intervalo. Y en ese intervalo vamos a utilizar en nuestro caso una hoja de cálculo, recordando que tenemos el valor inferior del intervalo, el valor superior, vamos a tener el cálculo de la raíz, que es el punto medio entre los dos puntos del intervalo, y las funciones evaluadas en cada punto, ¿no? Entonces, para esto vamos a proponer una, un punto cercano al cero. Vamos a suponer que vamos a partir del uno, ¿no? Y el punto superior vamos a suponer que partimos del 10, ¿no? Y entonces la proposición de la raíz sería que tenemos el valor inferior más el valor superior entre 2 para obtener el punto medio en ese intervalo. Vamos a hacer la evaluación de las funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tendríamos que calcular el seno de x, que en este caso sería el valor menor, ¿no? O inferior, menos la cosecante de x, que sería el mismo valor, más 1, ¿no? De aquí tendríamos que ese es el valor. De igual manera tendríamos que calcular el seno, en este caso, de la evaluación de la raíz, ¿no? Ese sería nuestra x, menos la cosecante de ese mismo valor, más 1. Y en este caso tendríamos la función evaluada en el punto superior, que también sería el seno de este valor, más, no, menos la cosecante de este mismo valor, más 1. Y vamos a observar algo raro, ¿no? En este caso, pareciera que dentro de nuestro intervalo no existe un punto que atraviese el eje X, ¿no? Tenemos el 1, el 10, el 5.5 y bueno, en el intervalo de 1 a 10, este, pues no tenemos ese cambio de signo que habíamos dicho que intuimos que en el cambio de signo vamos a tener un cruce por cero, ¿no? Entonces, observemos que de entrada pareciera que nos hemos equivocado en elegir nuestro rango, ¿no? Que pareciera que del 1 al 10 no existe ningún cruce porque, como dijimos, no hay un cambio de signo, ¿no? Y pues si comparamos, ¿no? Con nuestra ecuación seno de x menos cosecante de x más 1, revisamos, hemos escrito bien cada una de las relaciones, ¿no? Y no hay cruce por cero. Entonces estará más adelante, estará más atrás. Vamos a intentarlo con los números negativos, ¿no? Por ejemplo, en un intervalo de, se me ocurre menos 5, ¿no? A 1, ¿no? Vamos a buscarlo en el otro intervalo. Vamos a calcular el punto medio y la ventaja de Excel, ¿no? Es que no tenemos que repetir todos los cálculos y observamos nuevamente que no hay punto de cruce, ¿no? Ya ahí tenemos una situación
rara, ¿no? Desde -5 hasta 10 pareciera que no hay un cruce. Así es que vamos a analizar nuestra función a través de una solución gráfica, ¿no? Para esto vamos a utilizar GeoGebra. Vamos a graficar qué es lo que estamos solucionando a la ecuación. Nos dice que es el seno, seno de x menos la cosecante de x más 1, ¿no? Y bueno, pues encontramos eh, la función graficada, nuestra ecuación, y observamos que en el primer intervalo que nosotros habíamos propuesto de 1 a 10, ¿no? A 10, de 1 a 10, aquí, pues sí tenemos varios cruces, ¿no? Tenemos 1, 2, 3 cruces, ¿no? Y pues las evaluaciones nos dieron que no había cruces, ¿no? O bueno, por lo menos nuestra intuición, recordando que hablamos acerca de la intuición, ¿no? Y de que aplicábamos esta regla del cambio de signo a partir de justamente suponer que ahí había una raíz. Sin embargo, lo que estamos viendo en este ejemplo es que de entrada tenemos una función cíclica, una función que se repite a lo largo del eje X, ¿no? Y que por tanto va a tener diferentes cruces por cero dentro de nuestra este, pues eje horizontal de X, ¿no? Entonces, muchas veces empezar a resolver nuestra ecuación sin tener un análisis previo, ¿no? Que en este caso fue gráfico, puede resultar en errores. ¿Qué son estos errores? Pues que pareciera que no tenemos, ¿no? Como lo habíamos analizado aquí, no tenemos una, un cruce por nuestro eje X, ¿no? Pero observamos que sí. Entonces, como recomendación, una cuestión importante sería efectivamente revisar de manera gráfica y digo, antes era un poquito más complicado revisar nuestras funciones de manera gráfica porque tenías que saber cómo era la función del seno, de la cosecante, hacer como esa parte de interpretar cuál es esa resta, ¿no? Que no es una situación muy intuitiva realmente. Y pues con eso tomar una determinación previa al análisis. En este caso nosotros ya tenemos la tecnología, podemos utilizar una graficadora, como es el caso de la calculadora gráfica de GeoGebra, y poder entender qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, hay que recordar que el método de bisección es bueno cuando nosotros dentro de el intervalo encerramos a una raíz. Cuando encerramos a más de una raíz dentro de ese intervalo, pudiera tener situaciones este, que no sean, que no den una solución, ¿no? Como lo estamos viendo en este momento, que en el intervalo, en el primer intervalo que propusimos, de 1 a 10, pareciera que no había cruces por el eje X porque no hay cambios, ¿no? En nuestras evaluaciones de funciones y por lo tanto pues decimos no hay, ¿no? Buscamos en el otro intervalo de -5 a 1, de -5 a 1, está de -5 a 1 y si tenemos 1, 2 cruces por lo menos en el eje X, ¿no? Entonces, y aquí resulta que no tenemos. Y claro, ¿no? Si nosotros evaluamos en el punto 1, por ejemplo, nuestra función es positiva, la tenemos aquí. Si la evaluamos en el punto 10, nuestra función también es positiva, por lo tanto, pareciera que no hay cruces, pero la intuición en este caso nos falló, ¿no? Y por el otro lado, del intervalo -5, es positiva nuestra función, está aquí arriba,
Y en el punto 1, pues de igual manera está arriba, ¿no? Entonces es positiva, a pesar nuevamente que nosotros tenemos una función que sí está teniendo cruces, ¿no? Por el eje X. Y esto también tiene que ver más que nada por la naturaleza de la función, en donde observamos que la función toma ciertos valores infinitos, ¿no? Hacia el positivo y hacia el negativo, cuando se acercan a un cierto valor, ¿no? Entonces tenemos una indeterminación en esos valores, ¿no? Eh, cada cierto periodo nosotros estamos teniendo una indeterminación y eso también hace que nuestros métodos llegaran a fallar en estas situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda principalmente de este ejemplo? Hay que analizar previo a resolver, ¿no? Entonces, una vez que analizamos, ahora sí, ¿qué raíz quieres encontrar, ¿no? Entonces, observamos que nuestra gráfica, de hecho, como habíamos dicho, ¿no? Es una función que se repite, ¿no? Y que podemos realmente en este tipo de funciones lo que nos interesa pues es justamente un periodo, ¿no? Que es la parte básica de nuestra función y a partir de ahí pues sabemos que tanto hacia la izquierda como hacia la derecha de nuestra función, de nuestro primer periodo base, pues va a ser la misma función o se va a estar comportando de la misma manera, ¿no? De forma repetitiva. Entonces, vamos a analizar un periodo que iría desde el 0 hasta pues aproximadamente un 6 un 6 punto y algo, ¿no? Que es donde empieza la indeterminación. Bueno, y observamos que entonces aquí tenemos dos raíces, por lo tanto, ¿cuál nos interesaría encontrar? La primera que está en el intervalo entre 0 y 1 o la segunda que está en el intervalo entre 2 y 3. Vamos a buscar la raíz que está en el intervalo entre 0 y 1, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Sé que el intervalo entre 0 y 1 no lo puedo tomar y vamos a ver por qué. De hecho, bajo las definiciones, ¿no? Vamos a sacar la calculadora, para esto nos va a ayudar la calculadora. Y vamos a calcular la cosecante, ¿no? Eh, Está en degrees, ¿no? Vamos a cambiarlo a radianes y vamos a calcular la cosecante. Y observemos una cuestión, ¿no? Cuando nosotros calculamos la cosecante de 0, nos dice que no se puede dividir entre 0. Y eso tiene que ver por cómo está definida la función cosecante. Entonces la función cosecante en su dominio no tiene eh, o no se encuentra dentro del dominio el valor de 0. Por lo tanto, yo no podría iniciar mi evaluación entre 0. De hecho, si yo lo intento hacer así, ¿no? O sea, en un intervalo entre 0 y habíamos dicho que 1, ¿no? Aquí encontrar el punto medio sería el valor inferior más el valor superior entre 2. Y si yo quisiera hacer la evaluación del valor inferior, que sería el seno, ¿no? Del número 0 más, no es cierto, menos la cosecante de ese mismo número 0, que de hecho ya vimos que no está definida la función cosecante en el punto 0, más 1, Excel nos va a decir división entre 0. Nuevamente porque no podemos dividir entre 0, que sería esta función la que estaría marcando ese error, ¿no? El seno sí está definido, de hecho si nosotros lo calculamos, ¿no? El seno de 0 es 0, ¿no? Y que bueno, pues ahí está la respuesta, ¿no? Recordando que la cosecante se define como 1 sobre el seno de x, ¿no? Entonces la cosecante de x es 1 sobre el seno de x, por lo tanto en 0, seno de x vale 0 y 1 entre 0,
pues no tenemos definida esa función. Entonces, no lo podemos hacer desde ahí porque la función no está definida en ese punto. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más adelante, en el 0.1, ¿no? Entonces, entre 0.1 y 1, ahora sí, ya tenemos definida la función y vamos a hacer el cálculo, ¿no? Entonces, el seno de 0.1 menos el cosecante de ese mismo valor más 1. Me da negativo. Es la misma evaluación para este caso, el seno, pero ahora es con la raíz que hemos encontrado, la primera raíz, menos la cosecante de la raíz más 1, ¿no? Y por último la evaluación de arriba, que no sería tan necesaria, pero vamos a hacerla, ¿no? Que este es en el punto superior, que es 1, menos la cosecante en ese mismo punto más 1. Ahí está. Entonces, observamos que la raíz no está en el intervalo inferior, entre el punto inferior y la raíz, el punto medio, sino que está en el intervalo superior, ¿no? Entre la raíz o el punto medio y el punto superior. Por lo tanto, entonces nuestro siguiente intervalo sería del punto medio a el límite superior, ¿no? Y nuevamente se ha bendecido Excel, ¿no? Calculamos el punto medio, vemos las evaluaciones y ahora encontramos que la raíz está en el intervalo entre el punto inferior y nuestro punto medio. Por lo tanto, el nuevo intervalo sería el punto inferior nuevamente, ¿no? Pero ahora como punto superior sería el valor intermedio. Y entonces volvemos a calcular todo, ¿no? Ahí está. Y ahora encontramos que el cambio de signo está en el intervalo del punto medio al punto superior. Por lo tanto, el intervalo está entre el punto medio, que es este, y nuestro punto superior, que sería el mismo de arriba, ¿no? Volvemos a hacer los cálculos. Hay que recordar nuevamente que el resultado es mi columna de la raíz, ¿no? De XR, que es el punto medio del intervalo. Entonces, estamos teniendo aquí, ¿no? El siguiente valor sería para, está en el intervalo bajo, por lo tanto, nuestro punto bajo sería el que ya teníamos y ahora el punto alto sería nuestro punto medio, ¿no? Calculamos nuevamente todo y encontramos que nuevamente está en el punto o en el intervalo más bien inferior, ¿no? Porque aquí tenemos el cambio de signo del punto inferior al punto medio y no tenemos cambio de signo del punto medio al punto superior, por lo tanto la raíz está en este intervalo, por lo tanto el punto bajo sigue siendo el mismo, el punto bajo, y ahora el punto alto está aquí en el punto intermedio, ¿no? Volvemos a calcular todo. Y encontramos que nuevamente está en el punto, en el intervalo del punto bajo al punto intermedio. Por lo tanto, el punto bajo sigue siendo el mismo, ¿no? Y el punto intermedio ahora se convierte en la cota superior, ¿no? Realizamos nuevamente el cálculo, ¿no? Y nuevamente encontramos que está en el punto bajo, ¿no? Ya de hecho nos estamos acercando cada vez más, creo yo, ¿no? El punto entonces bajo se sigue conservando y el punto alto ahora es
esta parte, ¿no? Del punto intermedio. Y observamos que ya va convergiendo, o sea que ya vamos encontrando una solución hacia la raíz, ¿no? Observamos que ya los dígitos de una interacción a otra se van repitiendo, ¿no? 6 6 6 6 6. Luego 6 7 6 6 6 6, ¿no? Y vamos a hacer una última interacción. Entonces, observemos ahora que el intervalo ha cambiado, ¿no? Este y este son negativos, no hay cambio de signo. Y ahora la raíz se va a encontrar en el intervalo superior. Por lo tanto, ahora el límite inferior cambia, es el punto medio, porque estamos ahora en el intervalo superior. Y el punto o límite superior sería el mismo límite superior, ¿no? Y entonces encontramos ya el resultado en 0.6677, ¿no? En este caso, nosotros vamos a tener que regresar a nuestra función. Vamos a ver qué tanto estamos acercándonos, ¿no? Entonces estamos en este intervalo, casi de 0 a 1. Entonces la raíz que estamos encontrando es esta, ¿no? Si nosotros nos acercamos, pues efectivamente vemos que está cruzando por ahí del punto 6, punto 65, ¿no? Acercamos más, punto 66, está entre punto 66 y punto 67. Si nos acercamos más, vamos a observar que está por ahí arribita del punto 666, ¿no? Que ya es aquí donde nos vamos acercando. Y que bueno, si le damos clic sobre el punto en donde está intercediendo, pues ya encontramos el valor, ¿no? Que sería 0.662. Observamos que, de hecho, ya lo habíamos casi llegado en una iteración anterior, pero en la siguiente nos alejamos un poquito. Digo, ese es el problema del método de bisección, su convergencia. Igual vamos a hablar más adelante de la convergencia, pero vamos a hacer una iteración mayor, una iteración más, ¿no? Entonces, encontramos que nuevamente el intervalo está aquí en el intervalo bajo, ¿no? Por lo tanto, el límite inferior va a ser XL, la columna XL, y ahora el límite superior va a ser nuestro punto medio, ¿no? Y pues bueno, la siguiente iteración, vamos a encontrar que es 0.668, ¿no? 662. Vamos a parar hasta ahí nuestro método, ¿no? Y vamos a quedarnos con la raíz de 0.66894, ¿no? Y como resultado, pues realmente nosotros tendríamos 0.666, ¿no? Que es ya un resultado aceptable. Y bueno, así es como se va aplicando el método de bisección. Nuevamente, con Excel es facilísimo. Digo, si lo hiciéramos a mano, con calculadora, con hoja, con lápiz, pues nosotros tendríamos que hacer los cálculos uno a uno para ir encontrando el valor. Es muy largo, ¿no? Así los métodos numéricos. Sin embargo, una de las opciones es utilizar Excel. La otra de las opciones podría ser emplear algún lenguaje de programación que nos permita o algún software que nos permita desarrollar, ¿no? Métodos numéricos a través de programación que nos permita establecer un algoritmo, que este algoritmo lo podamos repetir o pueda más bien repetirlo en la computadora hasta converger a un resultado, ¿no? Entonces, cerramos este ejemplo con dos situaciones. La primera es obviamente la de aplicar el método de bisección hasta encontrar una aproximación a la raíz. Y el número dos es que es importante hacer un análisis antes de comenzar con los métodos numéricos, ¿no? Y una buena perspectiva sería hacer un análisis gráfico, ¿no? Y como habíamos mencionado, el análisis gráfico ya no se complica tanto en la actualidad porque nosotros tenemos calculadoras gráficas o graficadoras que nos permiten identificar
estas partes, ¿no? Y no tener ese conflicto como empezamos a la hora de solucionar este ejercicio.